las personas que se vayan sumando. Buenas tardes para hacer llevadera la charla. Y bueno, son pautas de cortesía, sería en esto de las virtualidades, y es que por favor les solicitamos si pueden apagar sus micrófonos, así no generamos interferencias. La cámara es opcional, si tienen problemas por favor apáguenla para evitar que se demore el video. Eh, Después también el chat va a estar disponible para preguntas, aportes. Pedimos que las preguntas las hagan a través del chat o esperen si al final va a haber una instancia donde van a poder participar, que los organizadores le van a dar la vía para que ustedes puedan opinar. Y además la gente que se inscribió puede dejar también en el chat su documento, porque después le vamos a mandar al final un certificado de participación. Y además quiero compartir otra pantalla, a ver si podemos, que es con respecto al audio que van a tener que adoptar. O sea, ahí yo les muestro una imagen, tienen que ir ahí donde está señalado, tienen que elegir el idioma español, porque Tom es alemán, entonces vamos a tener una persona que va a traducir y necesitamos que ustedes configuren su audio en cada dispositivo para poder escuchar lo que él va a decir. ¿Dónde es, perdón, el audio que hay que seleccionar? Donde dice traducción. Enrique dice compartir pantalla, a la derecha dice grabar y a la derecha hay un redondito, ahí lo... Interpretación. Ahí pones español. Ok, gracias. Bueno, Viviana, te pasamos la palabra. Bueno, muy bien, muchas gracias a todos, a todas, a todos, como se dice ahora. Bueno, la verdad que agradecer y con muchas expectativas. Yo sé que todos los que estamos acá tenemos muchas expectativas con esta misa, porque, bueno, nosotros, antes de presentar a los expositores, yo quería contarles un poquito el sentido de esta mesa, que ya un poco te lo dije, Tom, a vos. Nosotros, el plan de estudio de la carrera tiene 35 años, es del año 1985. Y por supuesto que al interior de cada cátedra se han actualizado los contenidos pedagógicos, si no sería muy triste, claramente. Pero en este momento nosotros estamos haciendo una suerte de análisis, de revisión, con vistas a alguna modificación, algún reajuste, y por eso nos pareció importante armar esta mesa para poder pensar en términos de ideas fuerza, de ideas potenciadoras, que no podrían dejar de estar en un plan futuro para formar a un futuro licenciado en Relaciones de Trabajo. Vale la pena decir que en nuestro plan de estudio, yo digo nuestro porque hace 33 años que trabajo en esta carrera y la quiero mucho, es casi como mi carrera. Vale la pena decir que este plan de estudios ha formado gente muy valiosa, tanto a nivel social, porque han sido actores sociales del mundo del trabajo de suma importancia en el ámbito estatal, y acá te que en el ámbito de la empresa, en el ámbito del sindicato. Y bueno, y desde el punto de vista, pensándolo más individualmente, esta carrera, de las 5 carreras que tiene la Facultad de Ciencias Sociales, sus egresados son los que mejor se insertan en el mercado laboral. Es decir, que el plan que tenemos ha sido realmente muy beneficioso para todos, socialmente e individualmente.
Así que bueno, esta es un poco la idea, ¿no? Pensar en términos de ideas, fuerza, que después se materializarán en cátedras, en disciplinas, en grupos de estudio, pero estas ideas que no podrían dejar de estar. Nosotros, digo esto muy cortito, nosotros en este momento tenemos un plan de estudio que tiene 30 materias, 6 materias que son del ciclo básico común y 24 que son obligatorias. Pero además de estas 24 obligatorias, los estudiantes, además de los niveles de inglés, ¿no? Tienen que cursar y aprobar, por supuesto, 2 materias optativas. Y tenemos al año 2020 42 propuestas de materias optativas. 42 propuestas. Es decir, que un poco la actualización se fue dando en relación con las optativas, fundamentalmente. Por supuesto que al interior de la currícula de cada una de las cátedras, claramente también hay una actualización académica. Así que bueno, tenemos mucha expectativa y mucha alegría de recibirlos y los quiero presentar a los 3 brevemente, porque tienen un currículum que tendría que dedicar 3 horas. Así que bueno, en primer lugar voy a presentar por orden alfabético a Enrique Beibe. Enrique Beibe es un graduado de la carrera. Bueno, después ha hecho estudios en la Universidad de Bolonia, ha hecho estudios también de maestría de la Administración Pública de la UBA. Fue ex viceministro del Ministerio de Empleo, Trabajo y Seguridad Social de la Nación un montón de años, conjuntamente con el doctor Tomada, que fue el ministro de Trabajo que duró más tiempo en su cargo en toda la historia argentina. Es exdirector también, Enrique, exdirector del Centro Internacional para el Desarrollo de Conocimiento de la Formación Profesional de la Organización Internacional del Trabajo, de OIT Sinterfor, un graduado de la carrera. Bueno, profesor de la Universidad de La Matanza, de la Universidad de Moreno, fue vicedecano de la Universidad de Moreno, del Departamento de Economía y Administración. Forma también, por supuesto, parte de la Cátedra de Sociología del Trabajo de la carrera, y en la actualidad es director del Instituto de Producción, Economía y Trabajo de la Universidad Nacional de Lanús. Por supuesto, con un montón de documentos como autor, como coautor y artículos académicos. Bueno, ahora sí sigo con orden alfabético, Tom, por más que vos vayas al final. Bueno, Tom Kerbaum, que espero, perdón por la pronunciación, Astrid, igual no sé si me escucha bien. Tom estudió en la Academia Europea de Trabajo en la Universidad de Johann Wolfgang von Goethe de Frankfurt y Educación y Filosofía Profesional en la Universidad de Darmstadt de Alemania. Se doctoró en la Universidad Helmut Schmidt de Hamburgo con una tesis sobre la importancia de la educación interpersonal en la capacitación de las comunidades orientadas a actuar políticamente. Su interés filosófico radica en el pragmatismo clásico, en Peirce y en Dewey, y también en la teoría de la Escuela de Frankfurt relacionada con las ciencias sociales y la filosofía política. En el 2012 se realizó estudios de postdoctorados sobre la educación transnacional en Europa en orden a contribuir al desarrollo de una política europea de calidad. Autor, por supuesto, de numerosos trabajos y proyectos de investigación, sobre todo centrados en el aprendizaje en las innovaciones, con especial énfasis en los procesos sociales, interdisciplinarios y transnacionales de la vida laboral. Bueno, y por último, que además, por último, pero que va a ser segundo en exposición, el doctor Alberto Pepe Robles, que es abogado laboralista y sindical, con expertise en relaciones internacionales del trabajo, recibido en la UBA, es consultor de OIT y asesor del Union Global Unions, es director de investigaciones del Instituto del Mundo del Trabajo Julio Bodio, de la Universidad de 3 de Febrero,
profesor también de nuestra carrera, a cargo de la Cátedra de Organización y Administración Sindical de la carrera de Relaciones del Trabajo, y profesor del seminario de Sindicalismo Argentino en la Maestría de Recursos Humanos de la Universidad de San Andrés. Ha escrito numerosos trabajos, entre ellos Historia del Movimiento Obrero Argentino, 200 años de luchas laborales, Guía de buenas prácticas para la libertad de circulación de los trabajadores en el Mercosur, La incertidumbre del trabajo con Julio Bodio y Nuevas fronteras de la agenda sindical con Rubén Cortina, entre otros muchos más. Así que bueno, un lujo tenerlo a los tres y bueno, y empecemos. El micrófono se lo damos a Enrique. Enrique Quique Davis. Enrique, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Viviana, y antes que nada agradecer a la Facultad de Ciencias Sociales, a la vicedecana Ana Catalano y a vos en particular por esta invitación y la verdad que me resulta muy grato y con mucho gusto y participar de un panel con Pepe Robles y Tom Kervan me parece también una gran alegría y una gran satisfacción. En tu generosa presentación decías graduado en Relaciones del Trabajo de la UBA. Sí, efectivamente, hace ya muchos años, más de 30, más de los años en que se ha creado la Facultad de Ciencias Sociales. Fui parte, además del Centro de Estudiantes de la carrera que luchó por la incorporación de Relaciones del Trabajo en la Facultad de Ciencias Sociales, por la creación de la facultad y por la incorporación de la carrera en esta casa de estudios, una lucha que su principio más ambicioso queríamos que fueran 14 carreras, incluyendo a las carreras de Filosofía y Letras y a Economía. Teníamos hasta el atrevimiento de intentar quitar de la Facultad de Ciencias Económicas a la carrera de Economía. Realmente era una audacia muy grande, pero tenía un sentido epistemológico y tenía que ver que las carreras que de alguna manera queríamos conformar tenían que ver con el campo normativo, con el campo académico de las ciencias sociales, y por eso era esa lucha. Pero bueno, finalmente, como en esas luchas y como en la política universitaria, fue lo posible, y lo posible fue encontrar a estas 5 hermanas perdidas, que eran las 5 carreras que no tenían sede o que tenían sede prestada, y conformamos esta Facultad de Ciencias Sociales que ya lleva más de 30 años, desde aquel agosto del año 1980 y pico, que ya no me acuerdo exactamente el año, pero que bueno, formamos parte de esos inicios, de ese nacimiento de una facultad de Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires. Y cuando planteabas este desafío de pensar en un nuevo plan de estudio, siempre cuando uno se pone a pensar un plan de estudios, me ha tocado la particularidad de participar en el nacimiento de la carrera de Relaciones Laborales en la Universidad de La Matanza, en el nacimiento de la carrera de Relaciones del Trabajo en la Universidad de Moreno, participar de las distintas instancias en que las universidades con carreras de relaciones laborales, relaciones del trabajo, recursos humanos, relaciones industriales, y todos los nombres que andan por ahí dando vuelta se nuclean, sobre todo las universidades nacionales, que son las que tienen una perspectiva similar, tanto en la provincia de Buenos Aires, como la UBA, como en la Universidad de la República en Uruguay, como en otras universidades de América Latina. Hay algo que siempre estuvo muy presente, y es que el plan de estudios de la carrera de Relaciones del Trabajo de la UBA, creo que vos lo mencionás en una suerte de agenda de la reunión de hoy, es un poco la que orientó muchas de las carreras que después se fueron formando a lo largo y a lo ancho de
de nuestras universidades en el conurbano. Y tener un plan de estudios de tantos años, la verdad que da como ganas de pensar en cómo reformularlo de una manera integral, de una manera sistemática, pensando la vinculación entre las distintas disciplinas, entre las distintas materias, entendiendo además que Relaciones del Trabajo tiene una característica fuertemente interdisciplinaria. Se nutre del derecho, se nutre de la sociología, se nutre de las ramas vinculadas a los recursos humanos, se nutre de distintas disciplinas, y eso le da una característica muy especial, que hay que ver cómo esa interdisciplinidad juega y se articula para ser virtuosa y no ser algo que no sea positivo, sino algo que la enriquezca como disciplina. Una disciplina que ya lleva muchos años, aunque sigue siendo relativamente nueva si uno lo compara con las tradicionales disciplinas de las ciencias sociales, pero que bueno, ya lleva años de desarrollo, y tal vez me parece, por lo menos en lo personal, que esta iniciativa que están llevando adelante desde nuestra facultad, me parece que es bien interesante, porque por el momento, por la oportunidad, por la necesidad de repensar el rol profesional de los profesionales universitarios en este mundo que está sacudido por profundos cambios, y que además, como si fueran poco esos profundos cambios, aparecen fenómenos totalmente inesperados, como es esta pandemia que nos ha puesto en vilo a todo el mundo y que ha generado una gran dificultad y al mismo tiempo un gran desafío de pensar cómo vamos a seguir, qué va a pasar con el mundo del trabajo después de la pandemia, qué va a pasar con temas muy permanentes de la preocupación del mundo laboral, como la desocupación, como la informalidad, como la nueva aparición de puestos de trabajo que no estaban previstos hace más de 30 años. En fin, nos genera una serie de incertidumbres que se suman a todo lo que implicaba el pensar el futuro del trabajo por los cambios tecnológicos, por los cambios demográficos, por los cambios que se producían en el sistema Tierra a partir de las dificultades ecológicas y de las dificultades en materia de deforestación, de pérdida de agua dulce, de distintos problemas que están afectando a nuestro planeta, y también por la aparición de nuevas formas de negocios, de nuevas empresas y nuevos negocios. Me refiero básicamente a la aparición de una economía de las plataformas y todo lo que eso implica, todo lo que ha estado presente en estos 8 meses que llevamos de aislamiento, donde estas formas de comunicación y estas formas de manejo de la enseñanza en todos los niveles, pero en particular en la universitaria, que es la con mayor capacidad, ha tenido respuesta en lo que es el mantener los ciclos lectivos, en mantener las clases, con un gran esfuerzo de los docentes para adaptar los programas a estos medios virtuales, nos ha producido un momento de gran confusión y al mismo tiempo de gran expectativa a cómo vamos a seguir. Con lo cual, a esta necesaria mirada de repensar un nuevo plan de estudio se suma a una necesaria puesta en discusión de las metodologías de aprendizaje. Cuestiones que uno diría no son nuevas. El tema de la formación virtual, el tema de la educación a distancia, es un tema que lleva, yo no sé si 30, pero 20 años por lo menos, y que tiene que ver con espacios muy reducidos y muy específicos. Había distintas formas de llevar adelante educación a distancia,
pero no eran de uso masivo. En general, era, yo diría, no marginal, pero sí sumamente minoritaria. Hoy se nos presenta este gran desafío. Por un lado, los contenidos, revisar contenidos, pensar en todos los cambios que se están produciendo en el mundo del trabajo y que se van a producir en los próximos 20 años. Hay una tremenda transformación del mundo productivo, la aparición de la economía nueva, de la revolución industrial 4.0, de todo lo que implica el Big Data, la inteligencia artificial. En definitiva, la vigencia plena de un mundo digital, un mundo que hoy, con toda nitidez, y a pesar de las heterogeneidades y de las tremendas desigualdades que hay en nuestras sociedades, va encaminado hacia un mundo fuertemente digital, donde las empresas, los negocios, la academia, los distintos lugares, el sector público va a tener que adaptarse rápidamente a un cambio tecnológico que está en plena evolución, pero además de una manera muy acelerada. Hay un cambio profundo y rápido en materia tecnológica y lo vemos todos los días. Cuando uno se pone a pensar las primeras dificultades de marzo por adaptar los sistemas a este nuevo formato digital, ve que ha habido una evolución en estos 8 meses, y yo soy de plantear o de sostener que, si bien esto ha sido tremendo para la sociedad, creo que no hace falta decirlo, lo que ha generado una visibilidad de la desigualdad muy profunda, las distintas dificultades que ha traído, también hay que tratar de ver cómo aprovechar este aprendizaje, este tránsito que hemos tenido en estos 8 meses para sacarle el mejor provecho. Nadie se le ocurriría pensar en volver a un sistema, en no volver a un sistema presencial, todo lo contrario. Creo que es necesario volver a las aulas, volver a las fábricas, volver a las empresas, pero por otra parte, creo que hay que repensar ese nuevo modelo de organización del trabajo que incluye estas nuevas modalidades a distancia y modalidades vinculadas al mundo digital. Y en ese mismo sentido también pensar en los contenidos. Si uno piensa un profesional en relaciones del trabajo, para hacerlo muy esquemático, uno puede pensar en 3 campos de acción. Uno que es clásico y que tiene que ver con muchas aspiraciones de los estudiantes que ingresan en esta carrera, que tiene que ver con el mundo de las empresas, con trabajar en las áreas de recursos humanos o en las áreas de personal de las empresas o en las empresas en general. Otro gran campo es la propia academia y la investigación. Creo que eso es un campo importante que hay que ir abonando, que hay que ir siempre estimulando, porque es muy importante que los egresados y los estudiantes avanzados se incorporen a equipos de investigación, como becarios, como investigadores, porque creo que es un campo muy rico para la investigación, el mundo del trabajo. Y un campo adicional que yo diría que lo embarcaría en el sector público y en las organizaciones sociales, o sea, en las organizaciones de la sociedad civil, particularmente empleadores y trabajadores a través de sindicatos, cámaras y organizaciones empresariales, pero también de ONGs, fundaciones, etcétera, etcétera. Cuando uno mira esos mundos de salida, uno tiene que empezar a pensar que todo el bagaje de materias que se dan durante el curso de la carrera deberán ir pensando los cambios que se van produciendo en esos mundos. Sin duda, en el mundo de la empresa, que es tal vez el más clásico, podemos pensar que muchos empleos que hoy existen no van a existir dentro de 20 años, y muchos empleos que todavía no sabemos cómo son van a aparecer. Ahí hay como 2 miradas. Una mirada muy, muy pesimista, que es que la desocupación va a crecer de una manera muy importante, con lo cual además
va a haber que pensar en contenidos que tengan que ver con abrir la cabeza en otros temas, como tienen que ver la protección a las personas con problemas de empleo, los sistemas de renta básica universal, incorporar contenidos que abran a otras discusiones, a otros planteos, y que en una mirada pesimista, si pensamos que va a crecer la desocupación, que la informalidad va a ser difícil de disminuir, que la economía popular empieza a tener más espacios y ver cómo regularizarla y demás, va a exigir que las distintas disciplinas o las distintas materias que conforman la carrera de relación del trabajo vayan teniendo una apertura mayor, vayan pensando en distintos cambios que se están produciendo y que vayan incorporando esos cambios en la metodología, por un lado, y en los contenidos, por el otro. Yo no me quiero exceder, creo que ya estoy más o menos en el tiempo, pero quería primero plantear estas cuestiones. Me parece que, bueno, no lo vamos a definir en este panel, cuáles serían los cambios a desarrollar, pero sí me parecía ir planteando algunos temas que me parecen centrales. Creo que de alguna manera también, y esto no es solo para relaciones de trabajo, en general, la universidad tiene que transversalmente en todas las disciplinas incorporar esta idea de un mundo digital. Todo va a ser influenciado por un mundo digital, la medicina, la arquitectura, aún ciencias duras van a tener un impacto enorme en todo lo que significa el manejo de plataformas digitales, el manejo de todo lo que tiene que ver con este tremendo y profundo cambio tecnológico. Por lo tanto, me parece que es muy importante tener eso en cuenta. Las empresas van a cambiar, están cambiando y van a cambiar. El mundo está cambiando y va a seguir cambiando. Y tal vez la única expectativa que uno pudiera plantear como comentario final es que esperemos que logremos lo que de alguna manera aspiramos, que es tener un mundo un poco mejor. El panorama es muy sombrío, la disputa es muy grande, creo que hay una disputa por el sentido de los cambios que se están produciendo, y que en esa disputa va a haber ganadores y perdedores, y que ahí va a depender de la organización de los pueblos de América Latina, de cómo retomar banderas de justicia social, de soberanía, de independencia, generar un Estado fuerte, un Estado que pueda manejar políticas que permitan transformaciones que hagan a mejorar la calidad de vida de la población, a la calidad de vida de los trabajadores, y que no se transforme nuevamente en un nuevo modelo de más explotación, de mayor concentración de la riqueza y de mayor desigualdad. Creo que eso sería catastrófico y generaría conflictos y tensiones que difícilmente hoy podemos vislumbrar, pero que generaría un mundo realmente cada vez más difícil de sostener. Así que aspiramos a un mundo mejor, pero para eso hace falta una comunidad organizada, y creo que las universidades también juegan un papel clave en repensar, en estudiar y en proponer alternativas a este mundo tan complejo que nos toca vivir. Gracias, y quedamos a disposición para el debate que se produzca. Bueno, muchísimas gracias, Enrique. Muy valioso todos tus aportes, abren muchas preguntas. Y bueno, le pedimos entonces a Pepe Robles, le damos la bienvenida. Le pasamos el micrófono. Perfecto. Muchas gracias, Viviana. Un agradecimiento a la facultad por esta iniciativa. Me parece que es una iniciativa muy importante realmente, y en un momento me parece que es importante. Enrique mencionó recién el momento que estamos viviendo, que ya venía
el mundo y la sociedad ya venía con fuertes alertas de los cambios que se estaban produciendo en el mundo. La crisis del 2008 fue una crisis gigantesca. El cambio de las nuevos paradigmas de trabajo que la propia OIT está llamando para discutir el futuro del trabajo que queremos. Muy bien, me gusta mucho ese agregado que tiene la OIT a el que queremos y no el que se nos imponga. Y finalmente la pandemia. Me parece que va a ser muy difícil que cuando esta pandemia termine, todo vuelva a la normalidad, como se decía, como si no hubiera pasado una pandemia. Acaba de discutir muchas cosas porque la pandemia ha puesto en cuestión la esencia misma de la sociedad, que es el contacto. Esta idea de tener que estar alejados las personas va en contra de nuestra propia condición de seres humanos, así que va a haber que discutir todo, eso va a estar presente, así que me parece un gran momento para debatir nuevos enfoques. Yo, en esta materia de cuáles serían la concepción que tiene que tener la licenciatura en este momento, a mí me gustaría plantear dos temas, dos contenidos y un enfoque de la carrera. El primero es el tema de las relaciones internacionales de trabajo. Claro, en 1985, cuando se hizo el programa, por ahí las relaciones internacionales de trabajo, por supuesto que siempre estuvieron, la OIT siempre existió, y las federaciones internacionales sindicales siempre existieron, pero por supuesto, lo que ha pasado en los últimos 30 años en materia de globalización, en materia de incremento de las relaciones entre los países, en materia de las cadenas globales de valor, el propio sindicalismo que ha formado los sindicatos, los Global Unions, ¿no? Los sindicatos globales, el regionalismo del Mercosur, por ejemplo, en nuestro caso, o la UNASUR. Es decir, acá ha habido cambios enormes en materia de las relaciones laborales internacionales y es algo que debe estar en los contenidos de formación de los licenciados en relaciones de trabajo. Esto yo me acuerdo que yo pertenezco, como dijo Viviana antes, yo pertenezco al Instituto del Mundo del Trabajo, un instituto que formamos con Julio Godio allá por el 97, en los años 90, en una época muy diferente de esta, en una época donde el futuro había terminado, según decía un filósofo, un destacado filósofo norteamericano, no cualquier persona. En esa época Julio le dio mucha importancia a crear un instituto que promoviera la capacitación en el mundo del trabajo, decía él. Es decir, no solo en los sindicatos, también en las empresas, para empezar a adoptar una visión de las relaciones de trabajo que tuviera en cuenta lo internacional, pero también tuviera en cuenta un segundo aspecto que ahora voy a tratar a continuación, que tiene que ver con el diálogo social en la economía. Así que a mí me parece que uno de los temas que hay que incorporar y en forma interdisciplinaria, Enrique dijo muy bien, utilizó muy bien esa figura, es decir, es una carrera muy interdisciplinaria y además, qué interesante la batalla por la economía, porque no puede haber relaciones de trabajo sin economía. Y esta economía que tenemos hoy, que es ellos quieren que sea una ciencia exacta, esta economía vista como ciencia exacta, que viene de aquella época también, está en crisis. La economía vuelve a ser la economía ética que tenía en la mirada de Keynes e incluso en la mirada de Adam Smith. Adam Smith era un profesor de ética, no era un profesor de economía, era un profesor de ética y los liberales de hoy se han olvidado de toda esa parte. Así que recuperar esa mirada interdisciplinaria es importantísimo. Finalmente, me parece que en este contenido de relaciones internacionales de trabajo hay que tener en cuenta algo que hoy tiene muchísima importancia y que en la última encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, menciona mucho, que es el tema de las migraciones. No puede haber un conocimiento adecuado de las relaciones internacionales de trabajo sin un conocimiento adecuado del tema migratorio. Así que ese me parece que es uno de los primeros contenidos que habría que trabajar más en nuestra carrera. El segundo aspecto, que también me parece que habría que fortalecer un poco, es en la cuestión del sindicalismo.
el estudio del sindicalismo. Nosotros, eso también lo planteaba Julio, nosotros partíamos de una base de un trabajo de Supiot de los años 90 también, en donde decía que no había relaciones de trabajo sin sindicalismo, porque el trabajador aislado no es un sujeto, es un objeto, y por lo tanto no hay una verdadera relación. Hay una relación de mando, pero no hay una relación ida y vuelta, y que solamente puede haber una relación ida y vuelta cuando el trabajo está organizado y se comporta como un sujeto a través de un sindicato. Entonces, tiene un fuerte contenido ético esto también. Concebir las relaciones de trabajo como relaciones unilaterales, como relaciones donde el trabajo simplemente obedece, es vaciar de contenido ético y vaciar de la condición misma de relación los vínculos que hay en el trabajo. Entonces, a mí me contrataron una cosa que me llamó muchísimo la atención. Allá por el año 2005, la Universidad de San Andrés descubrió que sus licenciados en recursos humanos, cuando llegaban a la práctica en las empresas, se encontraban con los sindicatos argentinos, y con los delegados, y con los dirigentes sindicales, y que no sabían nada, que la facultad no los había preparado para hablar, ni para dialogar, ni para comprender a esos personajes que llegaban exigiendo cosas. Entonces, armaron un seminario de posgrado para tapar este bache que ellos mismos reconocen que tenía la carrera de recursos humanos de la Universidad de San Andrés. Bueno, esto me parece que es muy importante porque está reconociendo una falencia en la preparación de nuestros licenciados en relaciones de trabajo y recursos humanos, y sobre todo en un país como la Argentina, que tiene mucho sindicalismo. Es imposible en la práctica de esta profesión hacer como que el sindicalismo no existe. Va a existir y va a llegar el delegado y va a llegar el dirigente sindical y van a llegar los convenios colectivos, y por lo tanto es indispensable, me parece a mí, fortalecer esto. Para estudiar, me parece, adecuadamente el sindicalismo en la carrera, habría que estudiarlos por lo menos desde 3 columnas, 2 de las cuales están contempladas en nuestra carrera, que es la columna jurídica. Nosotros tenemos 2 materias jurídicas, una de derecho individual de trabajo, una de derecho colectivo de trabajo, que obviamente trata de los sindicatos y la negociación colectiva, el comportamiento colectivo desde un punto de vista jurídico. La otra es la historia del sindicalismo, del movimiento obrero argentino. Eso tiene una materia específica, pero falta, me parece a mí, algo que sí está en otras carreras de las universidades nacionales del conurbano, y me parece que Enrique ha tenido algo que ver por ahí, que es un enfoque sociológico y desde el punto de vista de las ciencias de la administración del sindicalismo. Eso creo que tendríamos que desarrollarlo, es decir, cómo se organiza un sindicato, cómo se administra un sindicato, cómo está organizado un sindicato, cómo son sus prácticas, las prácticas sindicales, no solo el aspecto jurídico. Así que eso también me parece lo que podría decirse el sindicato por dentro, ¿no? El sindicalismo por dentro. Eso me parece que sería muy importante avanzar en eso. Uno de los problemas que tiene, me parece a mí, en los recursos humanos y en las relaciones de trabajo, el tema del sindicalismo, es que hay muchísimo prejuicio. Al momento que se llega a negociar, los negociadores y las negociadoras por parte de la empresa suelen tener muchos elementos estereotipados de lo que es un dirigente sindical o una dirigente sindical o una delegada o un delegado. Y esto dificulta muchísimo las relaciones laborales y dificulta muchísimo el buen entramado en el mundo del trabajo. Así que esta formación de transmitir lo que realmente es el sindicalismo, con sus pros y sus contras, pero terminando con los prejuicios, es muy importante avanzar en eso para tener un cuerpo de licenciados y licenciadas que puedan promover relaciones dialogadas en el mundo del trabajo. Y finalmente, habría que fortalecer, tiene una fuerte base ética la carrera nuestra, se la ve, se diferencia de otros programas de universidades privadas donde se ve que está
tiene menos base ética, más utilitaria, más, como diría yo, más empresarial, si se quiere. De todos modos, me parece que habría que fortalecer más el tema de la base ética, en este sentido, en el sentido de que en el mundo que viene, con tanta presencia tecnológica, ya la tiene, la tecnología siempre tuvo una alta presencia tecnológica en el mundo del trabajo, pero en este nuevo mundo de desocupación, de todo lo que mencionaba recién Enrique en materia de este ingreso de la tecnología en las relaciones mismas, esto de que nuestro patrón es una página web, y es tan complicado esto. Bueno, una de las cosas que se sabe cuando la tecnología ingresa a la sociedad es el tema que la tecnología tiene que tener una regulación ética, porque si no las bombas atómicas se usarían cada vez que hay una guerra, tirarían bombas atómicas. Es decir, lo que permite regular la tecnología es la ética, y por lo tanto, hoy la ética, siempre la ética fue importante en las relaciones de trabajo. No vale cualquier cosa, no vale la esclavitud. No vale la esclavitud. Pero en este momento creo que reforzarla desde el punto de vista de que las relaciones de trabajo deben ser negociadas, deben ser bilaterales y tiene que mantener una base de derechos humanos muy fuerte que tiene un componente laboral, pero no solo laboral, porque cuando hablamos de género no estamos hablando solo de lo laboral, cuando hablamos de distintas orientaciones, cuando hablamos de racismo, no hablamos solo de lo laboral. Entonces, me parece que también en ese aspecto habría que estudiar el fortalecimiento de la base ética que debe tener una carrera de relaciones de trabajo en nuestra casa. Así que me parece que son estos tres elementos los que me gustaría poner sobre la mesa y bueno, ir trabajando en este desafío que me contaba Ana Catalano el otro día, que era la intención de esta mesa. Así que eso simplemente, y me gustaría devoluciones e intercambios de aquí en adelante, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, Pepe, la verdad, muy bueno lo tuyo, bueno, muy valioso, y bueno, y ahora entonces nos queda escuchar a Tom, ¿eh? Así que le damos el micrófono a Tom. So, vielen Dank. Sí, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Quiero expresarles una hallo, bienvenida. Estoy contento de haber sido invitado y de poder estar acá. Hace un año los visité en su área de trabajo y oí y vi lo que ustedes hacen. Y estaba tan sorprendido, tan entusiasmado, que a mis colegas en Alemania ¿cuánto tiempo hace que están haciendo en la universidad? Que nosotros en realidad estamos recién comenzando a configurar y que están realizando, están ofreciendo formación sobre sindicatos en las relaciones laborales. Bueno, esto era para mí importante, darles muchas gracias, y para mí también fue muy importante escuchar a Pepe y a Enrique sobre el estado actual de la discusión. Y quiero conectar a esto y comentarles cuáles son, qué se ha desarrollado en nuestro país al respecto recientemente. Pepe ya ha dicho, también quiero hacer comentarles o hacer una pequeña retrospectiva histórica para que ustedes sepan cuál es la situación en nuestras universidades. Pepe mencionó, cuando mencionó al filósofo que sí que la historia había terminado, y nosotros sabemos que hoy en día la historia es un proceso en la economía. Wir uns, glaube ich, die meisten von uns an den Muchos de nosotros recuerdan la situación del muro. Y 10 años después de que las contradicciones de los sistemas había sido eliminada, nosotros sufrimos o percibimos la influencia fuerte de una política neoliberal y de pronto vimos cuántas cosas eran posibles y qué funcionaba. Como siempre, se comienza con las instituciones formadoras. Y
en el 2000 ocurrió la reforma de Bolonia en las universidades europeas y que modificó las universidades sistemáticamente en cuanto a sus contenidos y a su organización. Y después de la eliminación de la contradicción del sistema, el sistema era lograr ocupación, ¿qué es lo que necesita la economía? Y esto es importante en la economía. Nosotros tuvimos la situación de que muchas pequeñas materias desaparecieron porque no había demanda de la economía, porque ahí no había puestos de trabajo. Es decir, que la economía era influenciada masivamente, no en cuanto a su estructura y contenido, sino también sobre la forma de estudiar. 10 años después de Bolonia hubo una suerte de levantamiento de los estudiantes y de los profesores, porque dijeron, los profesores en particular, digo, lo que tenemos son robots sentados delante de nosotros. Lo único que estamos generando son máquinas científicas, pero ya no gente pensante. Como decía, hay que incorporar ética, como dice Pepe, o como dijo Enrique, la interdisciplinariedad. Hay que vivirla en la universidad. Y lo que teníamos, en cambio, eran personas que estaban formadas para pensar en términos económicos. Y hace 3 años lo que se producía, hace 3 años eso es como un cambio, y lo que nosotros tenemos una conferencia de ministros de educación que tienen estatus ministerial, y esto es no solamente el lograr el empleo, sino que también el desarrollo de la persona o de la personalidad es un tema importante de la universidad. Y un tercero es la responsabilidad con la sociedad social. La responsabilidad social en realidad había desaparecido con la reforma de Bolonia, lo único que estaban pensando en términos económicos, economía y nada más que eso, y ahora tenemos una nueva discusión, principalmente también relacionada con el surgimiento de los movimientos antidemocráticos. Nosotros en los tiempos de estas fake news, también tenemos algunos movimientos que descreen de lo científico y donde el conocimiento científico se pone en tela de juicio como opinión, ¿no? Como opinable. Entonces, ahora tenemos que ser mucho más que conocimiento especializado y lograr empleo, sino que la responsabilidad social también tiene que ser incluida y la persona también. Y a nosotros, esto se acerca a nosotros, a los sindicatos, porque es algo que en realidad de la formación se dejó afuera por parte del capital. Se sabía de antemano que la formación es peligrosa, la educación es peligrosa, porque cuando la gente empieza a pensar por sí misma, entonces comienza a ser peligrosa para los factores de poder. Entonces, los sindicatos surgieron para que los trabajadores en la industria realizaban aquello que por cooperación social logran. Por ejemplo, industria siderúrgica, ferrocarriles, donde trabajan gran cantidad de personas y se logran proyectos enormes que como persona individual no se puede lograr. Es decir, que los sindicatos por cooperación pueden lograr grandes emprendimientos. Y llegaron a la conclusión de por qué esta cooperación no se puede aprovechar para intervenir o salir en defensa de los trabajadores y de las trabajadoras individuales. Y esto es lo que nosotros llamamos solidaridad. Esto por el punto de vista social, desde esa perspectiva social nacieron los sindicatos, mucho más que a partir de las teorías marxistas. Y a partir de la experiencia y de la reflexión sobre la experiencia. No debo decir, entonces, que este desarrollo para nosotros, sindicatos, es positivo que esto que está ocurriendo también nos dé nuevos vientos a nuestras velas. Cambiar incluir estudios relacionados con los sindicales en las universidades, porque la cogestión, el derecho de cogestión se luchó durante más de 100 años. Es un tema álgido, es un logro de los sindicatos
Y después de la Segunda Guerra Mundial tuvimos una evolución positiva y logramos desarrollar una ley para que la cogestión se incluyera a partir de los comités de empresa. ¿Y cómo lograr estos comités de empresas? ¿Cómo formamos los cuadros que integran estos comités de empresas para lograr la cogestión? Tienen que tener conocimiento económico. Cuando decimos que no queremos estar a trabajadores y trabajadoras en contra de los empleadores, sino que también tienen que saber asumir responsabilidad para hacer sus propias propuestas y poder decirle a tiempo al empresario, este producto en 5 años no existe más. Y tenemos que reflexionar cómo garantizamos nosotros los puestos de trabajo de la región y para las familias. Y para esto se necesita conocimiento sobre economía para los cuadros o representantes sindicales. En Alemania hicimos que en las ciencias económicas el tema de la cogestión, aunque sería una parte del tema de personal, se trataba solamente en un 7% de las carreras o materias relacionadas con las ciencias económicas. O sea, el tema de la cogestión prácticamente no se trata como tema académico. Entonces, la práctica sindical, como decía Pepe, en la formación en ciencias económicas de las universidades alemanas prácticamente no desempeña rol alguno. Entonces nosotros dijimos, los sindicatos, nosotros queremos nuestra propia universidad de ciencias económicas. Entonces nosotros tratamos que aquellos aspectos que nosotros consideramos que son importantes para el futuro puedan incorporarse didácticamente a las carreras. Y tenemos modelos, porque ya tenemos la Academia de Trabajo en Alemania, que tiene 100 años de antigüedad, va a cumplirlos al menos dentro de poco. Y este fue un primer enfoque para lograr cómo la formación académica puede llegar a los trabajadores y trabajadoras. Esta Casa del Trabajo, como nosotros la llamamos, va a cumplir ahora 100 años. Existe esa academia. Y va pronto a existir también la Universidad del Trabajo, en la cual se va a hacer investigación. ¿Cuáles son los desafíos que debemos enfrentar? Ustedes ya mencionaron algunos. Estamos en medio de una transformación que en Alemania está realmente en plena evolución. Tenemos mucho trabajo, tenemos la transformación digital en los consejos de empresas y en los sindicatos, que digitalización, nosotros también lo llamamos automatización y robótica. Cada vez va a haber cada vez menos trabajo físico en las empresas, sino que va a incrementarse la interacción social. Y esto también, también tenemos el tema de la decarbonización, es decir, que todos aquellos motores de combustión seguramente también van a ir desapareciendo, que esto va a haber cambios radicales y que tenemos que pensar o planificar el tiempo después. Nosotros en realidad ahora necesitamos tiempo para desarrollar nuevos productos, motores eléctricos, esto ya está encaminado, pero aquellas empresas que trabajan 100% con motores a combustión tienen que cambiar, hacer un giro de 360 grados. Entonces, si la idea de la democracia y de la cogestión la queremos vivir económicamente, entonces nuestros actores sindicales necesitan competencias para poder organizar este proceso de participación. Tenemos que preguntarles a las personas, llevarlas con nosotros. Si nosotros queremos formar a alguien también desde su calificación, porque su puesto de trabajo ahora desaparece, no es algo que se lo podemos imponer, sino que hay que ver, planificar para ver qué formación puede hacer, qué lo puede interesar, qué capacidades, qué habilidades puede llevar a ese proceso y qué otras habilidades necesita para cambiar. Entonces, o sea, ¿cómo desarrollar competencias para interactuar socialmente? Necesitan, entre otras cosas, competencias de asesoramiento y de comunicación. ¿Cómo? Y sindicatos son en primera línea comunicación.
Esto es algo que fuertemente estamos tratando de incorporar y también es un tema que también toca la interdisciplinariedad. Un consejo de empresa en la práctica, como Pepe dijo hace un rato, siempre se ve confrontado con distintas áreas, tiene temas jurídicos. En Alemania hay muchas leyes, mucha normativa. Las leyes sociales tiene el contexto de la generación del trabajo, desarrollo de la tecnología, hacia dónde se desarrolla la tecnología, en qué dirección tengo que formar a alguien, tiene contextos sociales, políticos, porque tiene que pensar estratégicamente si quiere desarrollar su propia estrategia para la transformación digital o para la descarbonización, hacia el motor eléctrico, a la electromovilidad. Tiene que desarrollar una estrategia política. Los empresarios, los empleadores tienen su política, quieren hacer desaparecer puestos de trabajo y ahorrar dinero y ser más rentables. Entonces, los sindicatos también necesitan competencias estratégicas para que su forma de actuar pueda ser planificada. Y esto es interesante porque los problemas prácticos que existen masivamente en nuestra sociedad los estamos llevando al interior de la universidad. Es desde el conflicto que nosotros ahora tenemos, es que es parte de la formación universitaria. Y los colegas que estudian con ustedes, que en general son primordialmente adultos y que van a la carrera, ven su forma de pensar, sus perspectivas, y de todas maneras tienen la posibilidad de estudiar ciencias jurídicas, políticas, configuración del trabajo, formación vocacional, o al menos formarse en los rudimentos de esas tareas. Es decir, nosotros estamos llevando la práctica a la teoría a través de la idea de nuestra universidad y tratando de resolver el problema práctico, o sea, con qué conocimiento es necesario nutrir al que debe desempeñarse en la práctica. Y esto desde la teoría pedagógica también es importante, ¿no? Porque tiene que ver con la reflexión. Tenemos que desarrollar métodos de enseñanza con la cual los colegas y las colegas tienen la posibilidad de ampliar sus procesos de reflexión. Es decir, una tecnología para reflexionar también desde los puntos de vista éticos y morales, políticos. Es decir, si la crisis del coronavirus ha mostrado que se pierde en cuanto al desarrollo de personas y de la satisfacción de las personas, de la posibilidad de encontrarse con otros. Es decir, si nosotros no podemos interactuar con las otras personas y ver todos los gestos de la otra persona, si nos comunicamos solamente en 2 dimensiones, entonces nos parece importante que hablar o enseñar interacciones importantes. Resumo entonces, desarrollo de la persona o de la personalidad es un gran tema, principalmente en la formación profesional o en las profesiones, sino también para los funcionarios y las funcionarias. Esto lo logramos a través de la orientación interdisciplinaria y orientada a la práctica. Y creo que también necesitamos que esta cogestión, esta democratización en las empresas también tiene que tener más fuerza en la presencia. Tenemos que participar en la recreación, en la formación del trabajo. Queremos cogestionar. Y la digitalización no es algo que apareció ahora, ya existe hace mucho tiempo, pero a través de la inteligencia artificial y de algoritmos habrá cambios en gran cantidad. Pero supongamos que la digitalización no esté orientada solamente a la maximización de ganancias, sino que tomemos la digitalización para orientarla a la sustentabilidad ecológica. Entonces, también desarrollaríamos otros productos. Y acá hay
infinitas posibilidades. Los datos suministran información sobre cómo los sistemas de tránsito, de transporte puedan organizarse en forma mucho más ecológica y menos dañinos para el económico. Todo el tema del transporte de mediana distancia o de corta distancia podría reorganizarse. Es un tema que tiene que plantearse políticamente, pero solamente se podría hacer si las personas que participan tienen el conocimiento político y tienen la capacidad de integrar esto a las negociaciones con los empresarios. Pero cuando se estudian relaciones laborales también se toma el coraje de realizar cambios, ¿no? Esto es lo que incentiva el compromiso político, del conjunto, del aprendizaje cooperativo. Lo cooperativo que los sindicatos conocemos hace mucho tiempo, y este sentido cooperativo tiene que transferirse a las universidades y dejar de pensar en la competencia en el sentido de los méritos, de que uno es mucho mejor que otro, sino lo que tenemos que lograr es el aprendizaje conjunto. Esto es algo muy nuevo en Alemania, porque siempre se pone nota al desempeño, ¿no? Pero tenemos que lograr formas de aprendizaje democráticos, conjuntas, cooperativas, desarrollar esto y siempre orientadas a problemas prácticos, porque esto es una de las competencias democráticas más importantes, y si queremos configurar la transformación en nuestro sentido y no solamente pensando en términos de economía o de capital financiero, entonces debemos formular con claridad nuestros objetivos y luchar. Y luchar es normal en la democracia. Ustedes vemos qué ocurre ahora en los Estados Unidos, que puede llegar a tener hasta rasgos irracionales en algún momento. Pero bueno, hay muchas personas, ustedes hablaron del tema informal, hay mucha gente tocada por esto, que no se logre que algunos deban ser desechados socialmente o queden marginalizados. Es importante que tenemos que desarrollar planes conjuntos, es decir, desarrollar competencias de participación y democráticas. Estas creo que son las más importantes en el futuro, porque de lo contrario, este desarrollo, esta evolución va a desbordarse mal. Entonces, y ya no se va a poder frenar los aspectos negativos de la transformación digital. Entonces, creo que es una cuestión de formación. Bueno, hasta aquí llego, y quizás, y muchas gracias por prestarme atención, y quizás ahora podamos dialogar en conjunto. Bueno, Tom, muchísimas gracias por tu aporte, gracias también a Astrid por su trabajo. Bueno, ahora voy a leer en el chat a ver si hay preguntas como para que podamos compartirlas. Bueno, información importante. Esperen un poquito, por favor, dejen sus comentarios. Bueno. No veo preguntas, no sé si le podemos pedir al público si quieren hacer alguna pregunta. Yo la leo acá en el chat, a ver. Bueno, a ver, acá hay una, vamos a ver. Considero muy importante la organización de la consulta. ¿Qué reflexión les merece uno de los desafíos que nos plantea la pandemia, por ejemplo, el liderar los grupos de trabajo a distancia? Bueno, acá hay una pregunta, no dice a quién se la quiere preguntar de los tres expositores, pero está vinculada a ¿qué reflexión merece el desafío que nos plantea la pandemia en cuanto a liderar grupos de trabajo a la distancia? ¿Qué singularidad, supongo yo, que están encontrando ustedes la cuestión de liderar grupos de trabajo a distancia? Esa es una de las preguntas.
qué reflexión les merece esta posibilidad que tenemos ahora con la pandemia de liderar grupos de trabajo a distancia. Yo no sé, pero no dice a quién, así que le cedo el micrófono a quien lo quiera. Enrique, vamos, espérate cómo es, ahí estamos. Bueno, bárbaro, gracias. Sí, a ver, me parece que surgió en las distintas presentaciones la idea de que el fenómeno digital atraviesa también relaciones sociales, atraviesa capacidad de encontrar nuevos modelos de organización sindical, de relaciones entre distintos colectivos. Creo que hay que recrear funciones que tienen que ver con cómo se organizan los trabajadores, por ejemplo, que participan de un proceso de educación, un proceso de trabajo a distancia, cómo se generan esos sistemas de vínculos a través de medios virtuales. Yo creo que va a haber que ir construyéndolos y creándolos. O sea, el hecho de tener un proceso a distancia debe necesariamente generar condiciones que también hagan a cómo se vinculan y cómo se relacionan esas personas que tienen un colectivo común y cómo interactúan. A mí me parece que es uno de los desafíos que también va a tener el sindicalismo. Creo que se habló tanto Pepe como Tom del tema de la importancia de los sindicatos. Bueno, nuestro país es un ejemplo en ese tema, de un movimiento organizado muy fuerte, de un movimiento obrero muy potente. Alemania también, sin duda, tiene una larga trayectoria y tradición de un sindicalismo muy, muy fuerte, pero me parece que, bueno, el diálogo social, el tema del sindicalismo y el tema de estas nuevas formas de vínculos a través de sistemas virtuales van a estar muy presentes, y me parece que es buena este planteo. Una cosa más solo quiero agregar, que me parece que también los sistemas de formación profesional van a tener que revisar nuevos mecanismos de formar a los trabajadores para los nuevos puestos de trabajo. Y los profesionales de relaciones del trabajo van a tener que ver de qué manera este tipo de transformaciones se garantizan para que tanto los trabajadores tengan oportunidades de insertarse en puestos de trabajo que se crean, como que las empresas tengan a los trabajadores adecuados para esos puestos, ¿no? No sé si alguno de los colegas quiere complementar. No, yo por ahí, Viviana, Enrique, Tom, a mí me parece que quizás con lo que ha pasado durante la pandemia, o lo que sigue pasando durante la pandemia, y lo que viene pasando con el trabajo a distancia, quizá la pandemia ha puesto de manifiesto que no hay sociedad a distancia. Digamos, entonces, hablar de grupos de trabajo, de grupos, ¿no?, de trabajo a distancia, por ahí estamos cometiendo un error que tiene que ver con esto de que la tecnología nos avanza y pasa por encima de los principios éticos. Me da la sensación de que tenemos que empezar a pensar si en realidad, cuando se establecen sistemas de trabajo a distancia, no hay que combinar todo el tiempo virtualidad y presencialidad. Porque me da la sensación de que si es solo virtual, lo que se destruye es el grupo, precisamente. Queda un sistema de trabajo a distancia, pero sin comunidad. La parte comunitaria del trabajo se rompe, y es lo que está mostrando la pandemia. El fondo de la pandemia lo que está mostrando es que más que los pulmones, el virus ataca lo comunitario. Esta cosa de distanciarnos, la proximidad, el prójimo. Entonces, por ahí quizás una de las cosas que debiéramos discutir a fondo y estudiarlo científicamente es cómo
cómo se establecen sistemas de trabajo mixtos, que utilicen las herramientas virtuales, pero que no se permita que esas herramientas virtuales destruyan lo comunitario, destruyen la conexión directa, física. Hoy hablaba Enrique o Tom, los gestos, Enrique decía, los gestos, los olores, los movimientos, es decir, la conexión directa física es tan necesaria para lo comunitario que si nos vamos solamente a lo virtual se rompe lo comunitario. Entonces me parece que hay una etapa previa, que es, ¿hay grupo solamente virtual? ¿Hay grupos a distancia? ¿Se les puede seguir llamando grupo a algo que es totalmente a distancia? Me parece que esa pregunta me haría yo en este tema, ¿no? Buena pregunta. Darf ich auch sagen was noch? Si me dejan decir algo también. Sí, sí. Astrid. Sí, sí. La pregunta de partida sobre cómo se va cambiando el rol de liderazgo a través del incremento del home office. Es una buena pregunta porque pone a la vista, deja a la vista que puede ocurrir disrupción y que la disrupción puede ocurrir en cualquier momento. Ya vivimos en un mundo inseguro, pero la pandemia ha mostrado que los cambios disruptivos pueden ocurrir de un día para el otro. Y esto lo quiero conectar con el tema del liderazgo. El liderazgo es justamente un gran tema en nuestro país, porque en Alemania estamos hablando desde algún momento del nuevo trabajo, que son los que trabajan en asociación, en crowd, ¿no? Los nuevos freelancers autónomos que trabajan fuera de toda red de contención, los autónomos. Pero es un gran desafío para los jerárquicos, ¿no? De pronto las 600 personas en la IG Metal dejamos de trabajar en el sindicato, sino que trabajamos en casa y nos damos cuenta que sigue funcionando igual que antes, es decir, que el trabajo se hace igual que antes. Había que adaptarse rápidamente, pero la pregunta es ¿qué están haciendo en este momento los cuadros directivos? ¿Qué hacen los directivos? Y hay que presuponer que muchas empresas se han unido, que es mucho más barato que la gente trabaje desde su casa. Están en Frankfurt los que trabajan en bancos, los bancarios están trabajando en su casa, y los empresarios van a decir, o los bancos van a decir, nosotros ahorramos un montón de dinero si ellos trabajan en casas. Entonces se trata de desarrollar competencias para las propias personas, es decir, nuestras autocompetencias, autohabilidades, como yo organizo mi día de trabajo, puedo ser igual de productiva trabajando en casa, pero también va a ser un tema importante para los directivos, porque los jerárquicos, porque van a tener un papel completamente diferente, ya dejaron de ser los controladores, los que controlan. Ahora los directivos son los que controlan, y aunque hagan un control, las personas en realidad dicen, si me dicen siempre que tengo que hacer, en definitiva no desarrollo mi propia creatividad. Y esto ahora ha cambiado. Hace algunos años en Alemania tenemos el management ágil, que viene del software, que los desarrolladores de software dicen que el que me molesta es el controlador, el de controlling o el directivo que me está molestando en mi trabajo. Entonces, se desarrolló un método de gestión ágil de proyectos, y esto seguramente se va a utilizar como sistema organizativo o como proyecto o como sistema de gestión de proyectos. Esto también significa que los sindicalistas y los integrantes de los comités mixtos en las empresas van a tener que ocuparse de este tema. Se trata de seguridad en el trabajo, formación, capacitación y hacia dónde va toda esta tendencia. Este es un buen ejemplo para una evolución disruptiva que experimentamos a través de la pandemia, y mucho de esto va a quedar. Mucho de esto va a quedar de lo que se está haciendo ahora online. Y tengo que resaltar lo que dijeron tanto Enrique como Pepe. La antropología descubre hace pocos años lo que significa realmente que el hombre es un ser social.
una criatura social, nosotras personas solo existimos en plural y recién a través de otros nos convertimos en personas. Entonces tenemos que ver al otro, oír la opinión del otro, reflexionar. La reflexión que tiene que haber también, hay otro punto de vista en relación con la misma percepción, ¿no? Es decir, otra opinión en relación con una percepción. Y esto se logra en el intercambio interactivo. Entonces, esto del ser social, el rol del ser social es una oportunidad enorme para los sindicatos porque la gente va a tener más autodeterminación, más libertad de acción, más autonomía laboral, pero también tienen que poder manejarlo y desarrollar sus propias habilidades y capacidades. Y para muchos directivos seguramente resultarán nuevas funciones, van a ser más los que organicen, los que despejen las espaldas del otro, ¿no? Les cubran las espaldas. Y, y esto en el rol de los directivos se ve muy claramente hacia dónde va este cambio. Bueno, estaba tomando nota de estas preguntas. ¿Hay alguna cuestión más? Hay otras preguntas para Tom, que en esta interacción entre universidad y entidades sindicales, la articulación, la interacción, ¿por quién está promovida más? ¿Por la universidad o por la entidad sindical? ¿Se entendió, Astrid? Die Interaktion, Astrid, also geht es die Interaktion? Sí, sí. Vos hablabas de la vinculación que están haciendo. Also wir haben ja in der Tat die Gewerkschaften en haben los hechos, los sindicalistas hicieron la experiencia de que desarrollaron una forma de aprendizaje muy diferente. La formación de los trabajadores es realmente una conquista en la historia de la humanidad, porque las personas se reconocieron como iguales, con intereses similares, y desarrollaron una forma de aprendizaje que me gusta describir como un aprendizaje en conjunto, el aprender uno de otro y no uno en contra de otro y tampoco no aisladamente. Entonces piensen ustedes que un sindicalista hace una pregunta, plantea una pregunta y el otro dice, qué pregunta interesante, a mí también se me hubiera podido ocurrir. Pero que la pregunta hecha, los colegas también se dan cuenta de que afecta también mi problema, es decir, aprender juntos unos a otros y uno para los otros. Es decir, aquello que se da en los cursos sindicales apunta a un objetivo común, porque individualmente los trabajadores y trabajadoras no pueden resolver sus problemas, sino que tienen que unirse, ser solidarios, fortalecerse y ser solidarios. Es decir, unos para el otro y no... en la formación profesional en realidad se aprende a soldar para que alguien me dé un empleo y ganar dinero, no individualmente, sino pensar uno para el otro, ¿no? Y esto todavía no es en la universidad el caso. Nosotros diferenciamos la universidad estatal, que tiene un fuerte área de investigación, y también las escuelas de ciencias aplicadas, se llaman escuelas de ciencias aplicadas. Y nosotros comprobamos que esta fuerte relación con la práctica genera que haya una mayor conexión con proyectos, que la gente tiene más la intención de trabajar con los colegas el reflexionar en conjunto y toman con noción de que esto es importante y lo trasladan a las empresas. Entonces, las escuelas de ciencias aplicadas o las universidades de ciencias aplicadas están más por esto de la enseñanza interactiva. Y, por ejemplo, también nosotros pensamos en una conferencia por Zoom y cómo hacerla interactiva. Ustedes pueden armar grupos, ¿no? Salas separadas, para que pueda haber
alguna reunión, alguna charla, es importante que se escuchen otras opiniones, otras voces y puedan percibirse emociones, porque eso es aprendizaje interactivo genuino. Esto se puede hacer en forma online, pero nunca va a reemplazar el intercambio interactivo. Sabemos que las ideas científicas en realidad no surgieron en el laboratorio, sino en un café, en una atmósfera distendida, o tomando un fernet con cola o un vino tinto. Ahí es donde esta es la interacción que necesitamos. Bien, como hacemos acá, muy bien, así. Bueno, tenemos Ana Catalano quería preguntar respecto de la cuestión ética, pero me pidió la palabra, así que yo la desmuteo o ella que se salga del audio. Ana. Ahí está. Ahí está. No, era por pereza de escribir en realidad, pero no, porque me pareció muy importante este tema que planteó Pepe sobre el tema ético, y es algo que hemos estado discutiendo con Vivi, con Cecilia, con otros compañeros en la carrera, cómo centrar el tema ético, porque nosotros siempre tuvimos eso en relaciones del trabajo, y en la carrera fue una cosa, digamos, en donde estaba la mirada la mirada con el trabajador y con el sindicato, todo era una cosa muy presente en la carrera, y es cierto que la década del 90 y el neoliberalismo y todo esto fue desdibujando un poco y vino como una tendencia más pragmática, diría yo, y tengo miedo que la tecnología nos impulse también a ese campo. Y hay una cosa que pasó en este seminario, en estas 2 jornadas, que fue muy interesante, porque en varios paneles plantearon fuertemente el tema ético, la necesidad, cómo la tecnología nos plantea y le plantea al Estado una nueva concepción de la ética. Va a tener que poner regulaciones, va a tener que involucrarse el Estado a decir, fomento tal cosa o no la fomento. ¿Qué pasa con los algoritmos? Nosotros veíamos los algoritmos y lo veíamos como un tema de control únicamente, pero hay un tema ético muy importante abajo, que es más que el control. Porque el control no es que parezca neutro, pero el control, hay algunos que se fascinan con el control. Uno a veces advierte en ciertos, cuando discutimos cosas de plataforma y todo, produce una cierta efervescencia, sobre todo en los más jóvenes, porque es como una cosa súper interesante también, esto también es cierto, ¿no? Y bueno, ¿y esto cómo nos vamos a posicionar frente a esto? ¿Vamos a crear profesionales que tengan una capacidad de discriminar en esto, de plantearse un tema ético y hasta dónde se puede avanzar y hasta dónde no? ¿Hasta dónde se puede avanzar con situaciones precarias en el mundo del trabajo y favorecer esto o no? Porque si no, todo se estudia como en marcos legales, ¿no? Como siempre con dispositivos casi técnicos. Es muy peligroso lo que nos está pasando. Yo creo que hay que hacer una revisión interna muy fuerte de los valores. Y yo no sé cómo esto se traslada a una disciplina, lo hemos discutido a veces, porque a veces uno lo discute más como enfoque ideológico, y yo creo que es un enfoque deontológico, es un enfoque más desde los valores y no solo desde las ideologías, es más fuerte que las ideologías, ¿no? La ideología es como la cáscara que aparece, pero me parece que acá hay un tema de más peso, y creo que vos, Pepe, lo planteaste, y creo yo que ahí, y acá hay una serie de temas, y después Tom cuando dice este tema, a mí me resulta, me fascina el tema del saber obrero, del saber de los trabajadores, es una cosa que yo siempre he valorizado mucho, tanto en formación profesional como en formación sindical, y creo que ahora también se abre un campo ético de formación también hacia los delegados sindicales, que van a tener que participar y negociar, pero no negociar, ver qué plus le consigo porque usa tecnología o qué plus, sino decir cómo participo para tener mejores colectivos de trabajo, más
con mayores poderes de decisión ética, todo ese tipo de cosas. A mí me parece fundamental esto, ¿no? Entonces yo ahí, inclusive por ahí le mandé unas preguntas a Enrique también, en el sentido de qué competencias tenemos que formar para esto, ¿no? Qué competencias, qué capacidades ontológicas y pedagógicas, y todo tenemos que formar en nuestros estudiantes para que puedan discriminar estas situaciones. Porque estamos en un mundo que ahora nos tapa el COVID, nos tapa todo, ¿no? Estamos como en un mareo realmente de cosas, pero me parece que ahí hay un tema fuerte y que en una definición curricular hay que ver cómo se pone esto, ¿no? No lo sé si tiene que ser transversal, si tiene que ser, cómo se mira esto, ¿no? Como esto que planteaste vos, Pepe, también, de que, bueno, el tema de la discriminación, o de la violencia de géneros, o de lo que fuera, es un tema ético, básicamente, ¿no? No es un tema solo de derechos humanos consagrados internacionalmente. Entonces, bueno, nada, eso, quiero que, no sé cómo se traduce eso a currícula, en realidad eso me quedó preocupado, pero creo que es muy importante, porque si no siempre estamos viendo los temas todos estos temas tecnológicos los vemos como un tema de control, y nos asusta, como en la ciencia ficción, este poder de control, pero ahí hay un tema ético abajo del día a día que tenemos que formar a la gente, ¿no? Nada más, era eso. Que no sé cómo hacerlo tampoco. Bueno, no sé quién quiere tomar el micrófono, si Pepe, Darf ich dazu was Tom. sagen? Tom, dale, Tom. Darf ich dazu was Tom, sagen? ya, Tom. Tom. Ana, esta es una maravillosa y una pregunta central e importante. Se trata de relacionar hechos y valores, porque los valores siempre tienen que ver con acción y la ética tiene que ver que yo valoro una situación, una acción. En Alemania, en virtud del terrorismo de los años, de las décadas del 70, en todas las instituciones formativas, nosotros tuvimos la tendencia de eliminar valores porque podían ser sospechosos en cuanto a la ideología. Lo único que queríamos es tener hechos científicos objetivos. Esto llevó que muchos temas ni siquiera se comprendían, porque los valores tienen que ver con la acción. Entonces, o las acciones. Entonces, esta relación entre los hechos del conocimiento, siempre en la universidad, tienen que ser relacionados y reflexionarse con los valores. Porque el neoliberalismo trató de que ciertos colocar la eficiencia, la efectividad o la eficacia como nueva regla moral del neoliberalismo. Todo tenía que ser eficiente y trató de incorporarlo como si fuera un valor, ¿no? Todo orientado al éxito económico. Y los sindicatos tienen otros valores, el valor de la solidaridad, el de la autodeterminación en Alemania, y que nosotros nos ocupamos personalmente o por los sindicatos, si es que el Estado no se ocupa. Y el último fin de semana tuve un seminario en nuestra academia sobre gestión de proyectos. Y comparamos gestión de proyectos en un contexto empresarial, donde están los valores ahí, tiene que ser eficiente, lo posible, productivo, y al final el controla tiene que decir, valió la pena. Pero si nosotros hacemos proyectos, en cambio, para organización, entonces la gestión de proyectos puede ser importante. Tanto los instrumentos y los métodos. Pero ¿qué queremos nosotros? Nosotros queremos dar participación a las personas, formar prácticamente a esas personas para que participen de ese proyecto. En ese caso necesitaríamos solidaridad, interacción, aprendizaje conjunto, en común. Y a partir de estos diferentes valores, los hechos, los métodos, la ciencia que se fue desarrollando a través de la gestión de proyectos puede verse desde otra perspectiva. Nuclearmente, los hechos a los que arribamos científicamente
no tienen que ser solo un traslado de la información, se convierten en conocimientos si los relacionamos con los valores de las personas y que son importantes para la práctica. Entonces llegamos ahí a la acción, llegamos a la práctica y a la solución de problemas para que esto sea practicable. Es una pregunta importante, entonces, para hechos y valores siempre deben analizarse en conjunto. Hola. Bueno, la verdad que se está poniendo interesante y lindo el debate. Y Ana me parece que le salió ahí sus vocaciones ocultas sobre la filosofía y demás, ¿no? Tal vez habría que pensar, no sé si no habría que pensar en una, como tenemos una sociología del trabajo, una economía del trabajo, si no habría que pensar en una filosofía del trabajo e incorporar en una materia toda la cuestión de valores y la cuestión de esta deontológica que planteaba Ana, ¿no? Digamos, plantear cómo incidir o cómo pensar o cómo inciden los fenómenos del trabajo en las cuestiones más profundas, porque introduce Ana algo que está casi por arriba de la visión de los derechos, ¿no? Más que de una cuestión mucho más profunda. Me parece que la verdad que es bueno, estuvo rondando durante las distintas intervenciones toda esta cuestión, la cuestión de valores, la cuestión de... ¿Por qué? Porque, bueno, muchas veces bajo la premisa, como recién se decía, de la eficiencia, se lleva por delante muchas cuestiones que tienen que ver con cuestiones más importantes, ¿no? Que la propia eficiencia. Y el mundo del trabajo es muy permeable a estas cosas, muy fácil de que se busque vulnerar valores o derechos en función de la productividad, de la eficiencia, de la necesidad de tener mejores resultados, ¿no? en términos físicos, en términos cuantitativos. Entonces, me parece que diste con un punto que sin duda habrá que pensarlo más. A mí se me ocurre esa por ahí es una locura, pero pensar una filosofía del trabajo como una disciplina adicional. Sí, Pepe. Perfecto. Perfecto, sí, sí. No, dos cositas que quería tirar que por ahí nos ayudan también a pensar. Uno es la economía. Perdón, Pepe, yo quiero decir, perdónenme, pero ya me llamaron que tenemos que ir cerrando el espacio. Así que lo cierra Pepe, porque tengo más preguntas, pero este tema me parece que es, la verdad que es central. Así que Pepe, se cierra. Cortito. No cortito, pero cerrás vos. Perdónalo Bueno, a las preguntas del chat, pero pensaba no tenemos más espacio. Pepe. Pensaba eso que ya había tirado sobre la economía, que Adam Smith vinculaba estrechamente economía y filosofía, economía y ética. Él es un profesor de ética. Y lo que diferencia a Adam Smith de Friedman es precisamente que Friedman saca la ética de la economía y hace lo que él llama una economía práctica. Así que Friedman, el neoliberalismo, es una economía sin ética. Ahí tenemos una experiencia y se relaciona con lo que decía Enrique cuando Enrique decía que querían traer economía, ciencias sociales. Bueno, no la pueden traer porque economía justamente en esos años se definía como una ciencia exacta, no social y no ética, por lo tanto. El otro campo que me parece que podríamos tomar es una ciencia de contenido fuertemente ético, es la medicina. La medicina siempre fue una ciencia fuertemente ética, más y tiene el juramento hipocrático. Entonces, por ahí podríamos inspirarnos también en esa visión histórica de la medicina y para las relaciones de trabajo en este caso, pero en general para las ciencias sociales. No sé, lo tiro como elementos epistemológicos, ¿no? Para tenerlo en cuenta.
Enrique, ¿querés cerrar vos? Bueno. No, nada, al contrario, vos o Ana, me parece que... No, pero pensé que querías agregar algo más No. a la cuestión de Pepe. Bueno, No. Lamentablemente hay un montón, hay un conjunto de preguntas que no, la verdad no nos da el tiempo porque ya me llamaron porque el espacio lo necesitan. La verdad que fue riquísimo, yo les agradezco mucho a todos. Por suerte la tenemos grabada para poder seguirlas leyendo y viendo cómo podemos multiplicar, enriquecer y transferir eventualmente a nuestro plan de estudio todos estos aportes. Así que bueno, nada más que agradecerle en nombre mío y en nombre de la carrera y de la facultad. Así que bueno, nada más. Bueno, Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Viviana. Gracias. Enrique, Tom. Igualmente, gracias a Ana. todos. Muchas gracias, Gusto. muchas gracias. Tom, Sí, gracias. Hasta la próxima, hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta algún abrazo cercano. El tiempo de la televisión siempre es tirano, Viviana. Ya, un brazo. Dicen los periodistas, como dicen los periodistas. Tal cual. Bueno, así que bueno, nada, le devolvimos el espacio a los organizadores. Mauro. Gracias a Astrid por la traducción, la verdad. Gracias, Astrid, sí, la verdad.